Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy, cancelación de sellos digitales. Antes de empezar el tema de hoy me gustaría comentar que existen tres derechos en el área fiscal. El derecho tributario, que es relativo a la causación de impuestos, exenciones y reglas operativas para el entero de la contribución. El derecho fiscal sancionador, que establece infracciones, multas a los contribuyentes, y el derecho procesal fiscal, que establece la regulación entre relaciones entre particulares y autoridades fiscales. El tema de hoy corresponde ser analizado por el derecho procesal fiscal, además de que es uno de los más delicados en la actualidad en el caso de los contribuyentes, ya que si no tienen sellos digitales vigentes no pueden facturar. Este tema de sellos digitales es relativamente nuevo, ya que en años anteriores era de papel a facturación, pero hace aproximadamente 10 años toda pasó a ser electrónica. La autoridad fiscal determinó esta medida porque con las facturas de papel existía mucha evasión por parte de los contribuyentes, ya que compraban facturas de papel para deducirlas en sus gastos para pagar pocos impuestos. En 2014 se reformó el Código Fiscal de la Federación, quedando con un capítulo que menciona los medios electrónicos. En el artículo 17H y 17H bis se mencionan las causales que dan por efecto la cancelación o restricción temporal de los sellos digitales. El artículo 17H menciona los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando, fracción primera, lo solicite el firmante, fracción segunda, lo ordene una resolución judicial, fracción tercera, fallezca la persona titular del certificado, fracción cuarta, se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, fracción quinta, la sociedad incidente o la sociedad funcionada desaparezca, fracción sexta, transcurra el plazo de vigencia del certificado, fracción séptima, se pierde o inutilice por daños el medio electrónico en el que se contengan los certificados. Fracción octava, se compruebe que al momento de su expedición el certificado no cumplió los requisitos legales, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe. Fracción novena, cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria. Fracción décima, se agota el procedimiento previsto en el artículo 17H bis del Código y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causales que motivaron la restricción temporal del certificado. Fracción onceava, detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y por tanto se encuentra definitivamente en dicha situación en términos del artículo 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal. Fracción doceava, detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Ahora bien, tenemos el artículo 17H bis para la restricción temporal de sellos digitales. Este artículo menciona, tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efecto los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando, fracción primera, detecten que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo en términos de las disposiciones fiscales. La fracción segunda, durante el procedimiento administrativo de ejecución, no localicen al contribuyente o éste desaparezca. Luego tenemos la siguiente fracción, la tercera, en el ejercicio de sus facultades detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal,
sin presentar el aviso de cambio correspondiente en el Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o bien dentro de dicho ejercicio de facultades se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Como ven, existen muchas fracciones en este 17H sobre la cancelación temporal de sellos digitales. Vamos a comerciales para seguir viendo este artículo 17H. Regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, cancelación de sellos digitales. Como vimos en la primera parte, existen dos tipos de cancelación de sellos digitales, la que es de forma definitiva y la cancelación temporal de estos sellos digitales que sirven para la facturación. En el bloque anterior estábamos viendo el artículo 17H bis, en donde nos quedamos que íbamos a ver las siguientes fracciones, que sería la cuarta fracción de este artículo, está derogada. Después tenemos la fracción quinta, que menciona que se detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69b del Código, que no hayan ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido en dicho párrafo o, habiéndolo ejercido, no hayan acreditado la efectiva adquisición de bienes o recepción de los servicios amparados en los comprobantes expedidos por el contribuyente, incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de dicho artículo. Luego vemos la fracción sexta, derivado de la verificación prevista en el artículo 27 del Código, detecten que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10 del Código Fiscal. En el artículo que estamos viendo, el artículo 17H bis, la siguiente fracción sería la séptima, en donde menciona: detecten que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestado en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos, de retenciones o del ejercicio, o bien las informativas, no concuerden con los ingresos o valor de actos o actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, sus complementos de pago o estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos o bases de datos que se lleven las autoridades fiscales tengan en su poder o a las que tengan acceso. Luego la siguiente fracción es la octava: detecten que por causas imputables a los contribuyentes, los medios de contacto establecidos por el SAT, el registro para el uso de buzón tributario, no son correctos o auténticos. La fracción novena: detecten la comisión de una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado del sello digital. Luego tenemos la fracción décima, se deroga. La fracción onceava: detecten que la persona moral tiene un socio o accionista que cuenta con un control efectivo de la misma y cuyo certificado se ha dejado sin efectos por ubicarse en alguno de los supuestos del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación o alguno de los supuestos del 69. En el caso de la restricción temporal de sellos digitales, se tiene 40 días para hacer una aclaración. La ley dice que cuando solicitemos que nos restituyan el sello digital al día siguiente, debe ser restaurado para ese día, pero en ocasiones tarda de 3 días a 2 semanas. Cuando lo sustituye el sello digital, la autoridad tiene 10 días para revisar el escrito de aclaración. En la decisión de restringir los sellos digitales, ahora es por medio
de la inteligencia artificial del SAT, que toma un criterio muy estricto que por cantidades muy mínimas de diferencias de impuestos de 10 pesos puede restringir esta inteligencia artificial los certificados que se llaman sellos digitales, en donde ya no podremos facturar. Estas restricciones de sellos digitales por diferencias de impuestos tienen como finalidad una recaudación extrafiscal sin tener que hacer una revisión formal a contribuyente, que por ser cantidades de dinero menores, el contribuyente decide pagarlas con su actualización y recargos. Algo importante de tomar en cuenta es que si uno de los socios no tiene firma electrónica porque se la revocaron en Hacienda, está en la lista negra, por ejemplo, o tiene un adeudo fiscal, entonces la sociedad también se le van a restringir tanto la firma electrónica como los sellos digitales. Ahora bien, si se promueve un medio de defensa contra la restricción de sellos digitales, estos no serán restituidos hasta el final del juicio si es que se ganara, pero mientras tanto, si dura el juicio 1 o 2 años, nos quedamos sin los sellos digitales para facturar. Por lo que es mejor lograr dar la contestación en el oficio para desvirtuar las operaciones o alguna situación que trajo como consecuencia la cancelación de sellos digitales. Como verán, este tema no es difundido por parte de las autoridades fiscales, por lo que los contribuyentes deben tratar de buscar entenderlo por sus propios medios o acercándose a los fiscalistas. Desde nuestra opinión, la mejor forma de recaudar más dinero por parte del Estado, Hacienda, es con una educación cívico-fiscal en toda la educación pública, desde kinder hasta universidad, y observar un buen uso de esos impuestos recaudados en los presupuestos de egresos. De esta forma se lograría una recaudación exitosa y un uso correcto de los impuestos en la sociedad, sin tener que hacer estas regulaciones fiscales excesivas como el tema que vimos hoy, que fue el de revocación de sellos digitales de forma definitiva y temporal. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la cancelación de sellos digitales. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo prefieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.